El polvo de Sonora se arremolinaba en el parabrisas de su viejo auto, un castigo más en el día más largo de la vida de Elena. Hacía solo 6 meses, ella tenía un hogar, un esposo y un futuro. Ahora, todo lo que tenía cabía en la cajuela y en el asiento trasero, junto a su hijo Leo, de 8 años, quien tosía con un silbido seco que se había convertido en la banda sonora de su desesperación. Su esposo David, un ingeniero de la gran mina, había muerto en lo que la compañía llamó un lamentable accidente estructural. Pero la compensación que recibieron fue una bofetada, apenas suficiente para cubrir el funeral y 2 meses de alquiler en la casa de la compañía que ahora les quitaban. La minera del sol era dueña del pueblo, dueña de las casas, dueña del aire y, al parecer, dueña de las vidas y muertes de sus trabajadores. Mientras conducía sin rumbo, alejándose del pueblo que la había rechazado, Elena solo podía pensar en la promesa que le hizo a David: «Cuidaré a nuestro niño». Pero, ¿cómo podía cuidarlo sin un techo, sin dinero, y con un niño cuya enfermedad pulmonar empeoraba con cada nube de polvo? Conducir hacia el oeste era inútil, solo había más desierto. Pero recordó las historias de David, sus escapadas de fin de semana a un lugar que él llamaba su santuario. Un viejo tráiler de cazadores abandonado hacía décadas, enclavado en un pequeño cañón boscoso en los límites de las tierras de la mina. Un lugar olvidado por los mapas de la compañía. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero era la única que le quedaba. Le tomó 3 horas de caminos de tierra encontrarlo, siguiendo un mapa dibujado a mano que encontró en la caja de herramientas de David. El tráiler estaba allí, tal como él lo había descrito, un fantasma de aluminio y óxido, medio devorado por los mezquites y las enredaderas. Era un basurero, estaba sucio, invadido por ratas de campo y olía a descomposición, pero era un techo. Eran 4 paredes que el viento no podía atravesar por completo. Mientras el sol se hundía, tiñendo el cielo de un rojo violento, Elena miró a Leo, dormido y pálido en el asiento del auto. «Llegamos a casa, mi amor», susurró, aunque las lágrimas quemaban sus ojos. ¿Qué clase de hogar era este? Esta historia es sobre lo que una madre está dispuesta a hacer para proteger a su hijo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te daba la espalda y tenías que tomar una decisión imposible? Cuéntame en los comentarios qué te da la fuerza para seguir adelante en los momentos más oscuros. Y si crees en el poder de la resiliencia, acompáñanos en este viaje. La primera noche fue un infierno helado. Elena y Leo durmieron en el auto, acurrucados bajo la única manta que tenían, mientras los coyotes aullaban demasiado cerca. Al amanecer comenzó la batalla. Elena, con una determinación feroz, empezó a reclamar el espacio. Sacó la basura, los nidos de animales, los restos de un colchón podrido. Usó una rama como escoba y el agua de un arroyo cercano, que corría peligrosamente lento y turbio, para fregar el suelo metálico. El tráiler era más grande por dentro de lo que parecía, pero estaba lleno de las pertenencias de David, cosas que ella nunca había entendido. Mapas geológicos cubrían una pared, equipos de radioaficionado ocupaban una mesa entera y extrañas antenas caseras colgaban del techo. Era el escondite de un hombre con secretos. Mientras limpiaba, el polvo se levantaba en nubes densas y tóxicas, y la tos de Leo empeoraba. Él se sentaba en la escalerilla de metal, sus pequeños hombros sacudiéndose con cada ataque. «El aire aquí es malo, mami», dijo con su vocecita débil. Elena sintió un pánico helado. Había huido del pueblo solo para traerlo a un lugar que parecía estar matándolo más rápido. La enfermedad de Leo no era un resfriado. Era algo crónico, algo que los médicos del pueblo, pagados por la mina, despachaban con inhaladores inútiles. Fue al tercer día, mientras intentaba mover la pesada mesa de trabajo de David para limpiar detrás, que descubrió la anomalía. La mesa estaba atornillada al suelo. Algo extraño.
Pero una de las tablas del piso, justo debajo de la silla donde él solía sentarse, se sentía suelta. No era una tabla de madera podrida como las del remolque original. Esta era una pieza de metal sólido, camuflada para parecer madera. Estaba pesada. Movida por una curiosidad que superaba su agotamiento, usó una palanca de llantas del auto. La placa de metal cedió con un chirrido metálico quejumbroso, revelando no la tierra seca de Sonora, sino un pequeño y oscuro compartimento, un agujero cuadrado revestido de cemento. El olor que salió de allí era diferente. No era humedad ni descomposición, era un olor agrio, químico, y el zumbido. Un zumbido bajo, casi imperceptible, que venía de las entrañas de la tierra. Elena se arrodilló, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una extraña anticipación. Su esposo no solo había sido un ingeniero, había estado escondiendo algo, y por primera vez, Elena sintió que el accidente de David no había sido un accidente en absoluto. Había algo más sucediendo en ese desierto, y ella acababa de encontrar la puerta de entrada. Elena se quedó paralizada escuchando. El zumbido era bajo, una vibración más que un sonido, como el de un transformador gigante a kilómetros de distancia, pero sentido directamente bajo sus pies. Leo, que había entrado sigilosamente detrás de ella, se tapó los oídos. «Mami, ese ruido me duele la cabeza», susurró. Su rostro estaba pálido, con un sudor frío que perlaba su frente, a pesar del aire seco del desierto. Elena lo sacó rápidamente y cerró la puerta del tráiler, aunque el sonido no disminuyó. Parecía emanar del suelo mismo. Con el corazón en la garganta, regresó sola y alumbró con la linterna del auto hacia el compartimento. El agujero era de aproximadamente 1 metro cúbico, perfectamente revestido de hormigón. En el fondo no había tierra, sino una caja de metal sellada, del tamaño de una batería de camión, con varios cables gruesos que salían de ella y desaparecían en la pared de cemento en dirección al suelo. El olor agrio a ozono y metal caliente era inconfundible. David no había encontrado esto. Lo había construido. Era una especie de estación de monitoreo secreta. Dejó el compartimento abierto, incapaz de decidir qué hacer, y su atención se centró en la pared de mapas geológicos. No eran mapas de la mina, eran mapas de algo más. Mostraban líneas de flujo subterráneo, no de agua, sino de algo que David había marcado como contaminación de baja frecuencia. Las líneas convergían no en la mina principal, sino en un sector abandonado del desierto a varios kilómetros de distancia, marcado con una gran X roja. La paranoia de David, lo que ella había llamado su obsesión por el trabajo, de repente adquirió un enfoque aterrador. Él no estaba loco, estaba investigando algo. Junto al equipo de radio, encontró un cuaderno de espiral, con la tapa manchada de grasa. Las primeras páginas estaban llenas de mediciones técnicas, fechas y horas, pero las últimas entradas eran texto, escritas con la letra apresurada y enojada de David. 14 de abril. La lectura se disparó de nuevo, justo después de la medianoche. Están purgando el sistema. Leo volvió a toser sangre esta mañana. No es el polvo, es lo que hay en el polvo. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, más frío que el viento del desierto. La enfermedad de Leo. David lo sabía. 17 de abril. Hablé con el supervisor. Me trató como a un loco. Dijo que eran vapores naturales de la roca. Mentiroso. Sé lo que huelen los vapores de la roca. Esto es sintético. Es el desecho del nuevo proceso de extracción que trajeron de Alemania. Lo están negando todo. Elena cayó sentada en la silla desvencijada, las piezas encajando con una claridad horrible. La mina no solo estaba extrayendo cobre, estaba usando un método experimental y el subproducto, el veneno, estaba siendo liberado al aire, o peor aún, filtrado al suelo.
La enfermedad de Leo no era una alergia al polvo, era un envenenamiento lento. Y la compañía, la misma que le había dado una miseria por la vida de David, lo estaba encubriendo activamente. Sintió una oleada de náuseas, una mezcla de dolor y una rabia tan pura que la dejó temblando. David no había muerto en un accidente estructural, lo habían silenciado. La mina, el supervisor, quizás incluso los médicos del pueblo que diagnosticaban mal a su hijo, todos eran parte de ello. Y ahora ella estaba allí, en el nido de investigación secreta de su esposo, con su hijo enfermo, respirando el mismo aire que lo estaba matando. El zumbido bajo sus pies ya no era un misterio. Era el latido del corazón del monstruo. Era la maquinaria de la mina, operando en secreto, quizás incluso por la noche, bombeando su veneno a la tierra. El tráiler no era un refugio, era la zona cero. David no lo había elegido como un escondite para él, sino como un puesto de escucha para exponerlos. Y al traerla a ella y a Leo aquí, sin saberlo, los había puesto en el centro exacto del peligro que intentaba detener. El peso de esta revelación fue aplastante. No estaban escondidos, estaban atrapados en una trampa que David había construido sin querer. El pánico se apoderó de Elena con la fuerza de un golpe físico. Agarró a Leo, que se había acurrucado en la esquina más alejada del tráiler, y lo sacó a rastras al aire libre, alejándolo del zumbido y del compartimento abierto. «Aléjate del tráiler, Leo, no respires cerca de allí», gritó, su voz aguda por el miedo. Pero ¿a dónde ir? Estaban en medio de un cañón estrecho. El aire era el mismo en todas partes. Se sentaron junto al auto, a 30 metros de distancia, pero Elena sentía que el zumbido seguía vibrando a través de las suelas de sus zapatos. Leo se acurrucó contra ella, temblando. «Mami, tengo frío», murmuró, aunque el sol de Sonora ya empezaba a calentar las rocas. Su tos era más seca, más sibilante. Elena se dio cuenta de que no tenía tiempo. Quedarse allí era una sentencia de muerte lenta para su hijo. Huir en el auto era inútil. La mina controlaba las carreteras y con el poco dinero que le quedaba no llegaría ni a la siguiente ciudad. Además, la verdad la consumía. No podía simplemente huir. La rabia que sentía por David, por la injusticia de su muerte, se estaba transformando en una determinación helada. No iban a salirse con la suya. Dejó a Leo en el auto con la última botella de agua limpia que les quedaba y una bolsa de galletas rancias. «No te muevas de aquí, mi amor. Mamá tiene que ver algo que dejó papá». Volvió a entrar al tráiler, esta vez no como una víctima, sino como la viuda de un hombre que había muerto por la verdad. Miró la radio de David. Era un equipo complejo, militar, con cables que iban a las antenas del techo, pero también a la caja de metal en el suelo. El zumbido era la señal. El equipo de David era el receptor. Junto a la radio había un pequeño cajón de metal bajo la mesa, cerrado con un candado que ella nunca había notado. Era parte del escritorio de David. Usando la misma palanca con la que abrió el compartimento del suelo, forzó la cerradura. El metal crujió y se abrió. Dentro no había más mapas, sino una pequeña grabadora de voz digital. Un juego de llaves con una etiqueta de plástico que decía Pozo 7, y un sobre grueso dirigido a un tal Javier Bernal, periodista, Hermosillo. Su corazón dio un vuelco. David no solo estaba investigando, estaba construyendo un caso. Tenía un contacto. Presionó el botón de play en la grabadora temiendo lo que pudiera escuchar. La voz de David llenó el pequeño tráiler. No su voz alegre de los fines de semana, sino una voz cansada, ronca, susurrada. Prueba de audio. 19 de abril. 2 días después de mi reunión con el supervisor, me están siguiendo. Un sedán marrón sin placas, el mismo que vi cerca de la escuela de Leo. Hubo una pausa, un sonido de David bebiendo agua. El envenenamiento es peor de lo que pensaba. No es solo el aire.
Están usando los pozos de agua abandonados. El pozo 7 es el principal, para inyectar los desechos químicos directamente en el acuífero subterráneo. Creen que el desierto se lo tragará, pero la voz de David se quebró, y Elena sintió que sus propias rodillas flaqueaban. Pero está saliendo a la superficie a kilómetros de distancia. El arroyo donde solíamos acampar, el arroyo del que Elena y Leo están bebiendo ahora mismo. Elena soltó la grabadora como si le quemara. El arroyo, el agua que le había dado a su hijo enfermo durante 3 días. Salió corriendo del tráiler, gritando el nombre de Leo. El pánico era tan absoluto que tropezó y cayó sobre la tierra seca, sus manos raspándose contra la grava. Vio a Leo en el auto, mirándola con ojos asustados, sosteniendo la botella de agua de la que acababa de beber. El veneno no solo estaba en el aire que respiraban, estaba en la única fuente de agua que tenían. David, en su intento de protegerlos, los había llevado al único lugar donde el veneno estaba concentrado. El zumbido bajo la tierra ya no era una máquina. Era el sonido del veneno fluyendo activamente, bombeado hacia ellos por la compañía que había asesinado a su esposo y ahora, sin saberlo, estaba matando a su hijo. La trampa se había cerrado por completo. Corrió hacia el auto, arrancando la botella de agua de la mano de Leo con una violencia que asustó al niño y la asustó a ella misma. «No, mi amor, no bebas, está sucia», gritó, su voz rota por el pánico. Vació la botella en el suelo polvoriento del desierto y el agua oscura se hundió en la tierra seca con un siseo horrible, como si el propio suelo tuviera sed del veneno. Leo la miró, sus ojos llenos de confusión y miedo. «Mami, me asustas, tengo sed», lloriqueó, y su tos volvió, esta vez un espasmo seco que le sacudió el pecho. El remordimiento la golpeó. Ella le había estado dando veneno a su hijo sediento. Cada vaso de agua del arroyo que él había bebido en los últimos 3 días, ella se lo había dado. El refugio que David había encontrado era la fuente misma de la enfermedad de su hijo. La mina no solo los había matado a ellos, la habían usado a ella, a Elena, como el arma para envenenar a su propio hijo. La desesperación amenazó con ahogarla allí mismo, pero la tos de Leo se convirtió en un silbido agudo, un sonido que ella conocía demasiado bien, el sonido de sus bronquios cerrándose. No tenían agua limpia. Estaban a kilómetros de cualquier civilización, en medio del territorio de la mina, y el aire mismo estaba contaminado. Quedarse allí era una sentencia de muerte segura. El auto era su única opción, pero la voz de David en la grabadora resonó en su mente. «Me están siguiendo». Si conducía por la carretera principal, el mismo sedán marrón que había seguido a David la encontraría en minutos. Estaban atrapados entre el veneno silencioso del cañón y los asesinos visibles del camino. Elena miró a su hijo, cuyo rostro se estaba volviendo pálido, sus labios con un tinte azulado. No había elección. El veneno de la mina era rápido, pero los hombres del sedán marrón lo serían aún más. Con una oleada de adrenalina nacida de la pura furia maternal, corrió de vuelta al tráiler. Ya no le importaba el zumbido ni el olor. Su mente se movía con una claridad helada. Agarró el sobre dirigido al periodista Javier Bernal. Tomó la grabadora de voz digital. Tomó las llaves con la etiqueta Pozo 7. Metió todo en la vieja mochila de lona de David, junto con la única bolsa de galletas que quedaba. Miró por última vez el equipo de radio de David, el complejo conjunto de diales y transmisores. Había una luz roja parpadeando en la consola principal, una luz que coincidía con el ritmo del zumbido que venía del suelo. David no solo estaba escuchando, estaba grabando. Estaba construyendo el arsenal que la mina temía, y ahora era el único arsenal que ella tenía. No sabía cómo usarlo, pero sabía lo que significaba. «Nos vamos, Leo», dijo, su voz firme por primera vez en meses.
Levantó a su hijo en brazos, su cuerpo peligrosamente ligero, y lo llevó al auto. No lo puso en el asiento del pasajero. Abrió la cajuela entre las mantas sucias y las pocas herramientas que quedaban. Mi amor, vamos a jugar un juego. Es un juego de escondidas. Tienes que acostarte aquí y no hacer ni un solo ruido. Tienes que estar muy callado, ¿entiendes? No importa lo que oigas. Leo, demasiado enfermo para discutir y demasiado asustado para desobedecer, asintió con los ojos llorosos. Lo cubrió con la manta más oscura, dejando solo un pequeño espacio para que respirara. Cerró la cajuela, un sonido metálico que le partió el corazón, pero que lo mantendría fuera de la vista si la detenían. Se secó las lágrimas de rabia, se subió al asiento del conductor y encendió el motor del viejo auto. No tenía un plan, solo un destino: Hermosillo. Tenía que encontrar a Javier Bernal. Tenía que salir del cañón, y tenía que hacerlo antes de que la sed o la mina los mataran primero. El motor del auto sonó demasiado fuerte en el silencio del cañón, un rugido que pareció una traición, anunciando su escape a cualquiera que estuviera escuchando. Elena apretó el volante, sus nudillos blancos. Cada segundo que pasaba con el motor encendido se sentía como una hora. Se obligó a respirar, a pensar con claridad. No podía tomar el camino principal por el que entró. Era un callejón sin salida si la estaban esperando. Recordó los mapas en la pared del tráiler. David no solo había mapeado el veneno, había mapeado las rutas de escape. Había una anotación en su cuaderno junto a la entrada sobre el Pozo 7. Ruta de la Cabra, solo 4x4. Sale al sur del puesto de control. Su viejo auto no era un 4x4, pero era todo lo que tenía. Puso el auto en marcha y en lugar de girar hacia el camino principal, condujo directamente hacia el lecho seco del arroyo, el mismo arroyo que ahora sabía que estaba envenenado. El auto se sacudió y golpeó contra las rocas. El sonido de la grava golpeando los bajos del vehículo era ensordecedor. Detrás de ella, en la cajuela, oyó un pequeño golpe sordo y un gemido ahogado de Leo. «Perdóname, mi amor». «Resiste», susurró, su voz quebrada por la culpa. Conducía con una precisión desesperada, sus ojos escaneando el terreno frente a ella, buscando las marcas de neumáticos casi borradas que David debió haber dejado. El camino de la Cabra era apenas un sendero, un rastro de rocas sueltas que subía por la ladera opuesta del cañón. El auto patinó, las llantas traseras buscando tracción en la tierra suelta. El motor se quejó, el indicador de temperatura comenzó a subir, pero Elena no cedió. Forzó el vehículo hacia arriba, centímetro a centímetro, la carrocería raspando contra las paredes de roca del estrecho sendero. Le tomó casi una hora recorrer lo que a pie habrían sido 10 minutos. Con cada metro que subía, el miedo a que el auto se detuviera la consumía. Si se quedaban varados allí, en la ladera expuesta del cañón, sería el fin. Finalmente, con un último y quejumbroso esfuerzo, el auto coronó la cima, llegando a una meseta alta que dominaba el valle. Desde allí pudo ver. Vio el tráiler de David, ahora solo una pequeña mancha plateada. Vio la carretera principal de tierra que salía del territorio de la mina. Y allí, estacionado en un recodo del camino, a medio kilómetro de la entrada del cañón, estaba un sedán marrón, exactamente como David lo había descrito. El sol brillaba en su parabrisas, y aunque no podía ver a los ocupantes, podía sentirlos. Estaban vigilando. No la estaban buscando activamente. Estaban esperando. Esperando a que la viuda desconsolada saliera de su escondite, quizás para ir a la ciudad a por provisiones. La sangre de Elena se heló. La voz de David en la grabadora no era paranoia. Era una advertencia literal. Si hubiera tomado el camino principal, habría conducido directamente hacia ellos. Se habrían detenido, le habrían ofrecido ayuda o condolencias, y ella y Leo habrían desaparecido, igual que David.
La única razón por la que seguía viva era por la obsesión de su esposo por los mapas y las rutas secretas. Pero su alivio duró poco. El camino de la cabra no era una carretera. Era un laberinto de antiguos senderos mineros que se adentraban en el corazón del desierto. Estaba fuera de la trampa del cañón, pero ahora estaba perdida en un mar de roca y arena, con el indicador de gasolina peligrosamente cerca de la E. Un niño enfermo en la cajuela y asesinos vigilando su única salida. El escape apenas comenzaba. El sol del mediodía golpeaba el auto con la fuerza de un martillo. El aire acondicionado estaba roto desde hacía años, y el calor dentro del vehículo se volvió sofocante, un horno de metal sobre ruedas. Elena bajó la ventanilla unos centímetros, pero el aire que entraba era como el aliento de un dragón cargado con el mismo polvo que ella sabía estaba envenenado. A su espalda, en la cajuela, la escuchaba. La tos de Leo. Ya no era seca, era un sonido húmedo, un estertor que le rasgaba el pecho y que apuñalaba el corazón de Elena con cada espasmo. «Ya casi llegamos, mi amor», mintió, aunque su propia voz sonaba hueca y desesperada en el pequeño espacio. El sendero minero era un laberinto. Cada giro se bifurcaba en dos caminos más, ambos idénticos, ambos desapareciendo en la vasta nada del desierto de Sonora. No había señales, no había rastros de civilización, solo rocas rojas y cactus saguaros que se alzaban como centinelas silenciosos. El indicador de gasolina ahora estaba firmemente en la línea roja. Cada vez que el camino se inclinaba, la luz de advertencia parpadeaba, burlándose de ella. La ansiedad era un nudo apretado en su estómago. Se obligó a recordar los mapas de David. Él había marcado esta ruta del sur, pero ¿hacia dónde? ¿Qué estaba buscando? Entonces recordó la etiqueta en la llave. Pozo 7. Era la fuente de la contaminación, el lugar que David estaba tan desesperado por probar. ¿Era posible que esta ruta la llevara allí? ¿Por qué David conectaría su ruta de escape con el lugar más peligroso? A menos que el pozo mismo fuera la prueba que el periodista necesitaba. A menos que David hubiera escondido algo allí. Era una corazonada terrible, una apuesta que la desviaba de su camino a Hermosillo, pero su instinto le decía que seguir el rastro de David era su única esperanza. El auto comenzó a fallar. El motor, sobrecalentado y forzado al límite, tosía y se sacudía. El vehículo perdió potencia, reduciendo la velocidad a un lento avance, las llantas luchando contra la arena profunda que se acumulaba en el sendero. No, no ahora. «Por favor, no ahora», suplicó Elena al tablero, golpeando el volante con una mano temblorosa. Detrás de ella, la tos de Leo se detuvo abruptamente, seguida de un silencio que era 1000 veces peor. Frenó el auto de golpe. El vehículo derrapando en la arena. Saltó y corrió hacia la cajuela, sus manos temblando tanto que apenas podía encontrar el pestillo. Abrió la tapa de golpe. Leo estaba allí, acurrucado bajo la manta, inmóvil. Sus ojos estaban cerrados, su rostro tenía un tinte grisáceo y sus labios estaban peligrosamente azules. No estaba tosiendo porque apenas podía respirar. «¡Leo! ¡Leo! ¡Respira, mi amor!», gritó, sacudiéndolo. Los ojos del niño se abrieron, vidriosos y desenfocados. Intentó inhalar, pero solo salió un silbido agudo y débil. El aire del desierto, el veneno del arroyo, el calor sofocante de la cajuela, todo lo estaba matando. Elena lo sacó de la cajuela, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre. Lo sostuvo contra su pecho, su propio pánico tan abrumador que amenazaba con paralizarla. Estaban solos, su auto estaba muriendo, su hijo estaba muriendo, y ella estaba perdida en un desierto propiedad de los hombres que los querían muertos. Miró al cielo, buscando una ayuda que no vendría. No había nada más que el sol implacable y el silencio del desierto. Por un momento, la desesperación fue total.
Quería simplemente sentarse allí, abrazar a su hijo y rendirse, dejar que el desierto los reclamara a ambos. Pero entonces la imagen del sedán marrón, esperando pacientemente en el camino, volvió a su mente. La rabia pura y helada la inundó de nuevo. No les daría la satisfacción. La rabia la sacudió, una fuerza más poderosa que el agotamiento. El auto era una tumba de metal, un horno que estaba cociendo a su hijo. Dejarlo no era una opción, era una necesidad. Abrió la mochila de lona de David, sus dedos temblorosos comprobando que la grabadora, el sobre y las llaves estuvieran allí. Eran su única moneda de cambio en un mundo que había perdido todo valor. La única prueba de que ni ella ni David estaban locos. Agarró a Leo, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre contra el de ella. El niño apenas pesaba, un bulto de huesos y dolor. «Aguanta, mi amor. Mamá te va a sacar de aquí», susurró, más para sí misma que para él, una promesa desesperada contra la inmensidad del desierto. Salió del auto moribundo, dejándolo como un cascarón oxidado en medio del sendero. El silencio del desierto cayó sobre ella, absoluto y aterrador, roto solo por la respiración sibilante de su hijo y el latido de su propio pánico en sus oídos. Miró a su alrededor. El sendero continuaba hacia el este, hacia una pequeña colina de roca negra. No tenía más opción que caminar. Cada paso era una agonía. La arena suelta se colaba en sus zapatos y el sol le quemaba la nuca sin piedad. El peso de Leo, aunque escaso, se sentía como plomo después de unos pocos metros. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, sus piernas amenazaban con ceder, convertidas en gelatina por la deshidratación y el miedo. El paisaje era un enemigo. Cada cactus parecía una figura amenazante que la observaba, cada sombra una trampa esperando cerrarse sobre ella. La sed era un tormento. Una lija áspera en su garganta. Sabía que el agua del arroyo era veneno, pero su cuerpo deshidratado gritaba por cualquier tipo de líquido, una tortura biológica que nublaba su juicio. El mundo empezó a desdibujarse en los bordes, el calor creando espejismos que bailaban en el horizonte, prometiendo un agua que no existía. ¿Cuánto tiempo caminó? 10 minutos. ¿1 hora? El tiempo perdió todo su significado. Lo único que importaba era el siguiente paso y el sonido de la respiración de Leo, cada vez más superficial, un hilo de vida que se estaba rompiendo. Justo cuando sentía que sus rodillas iban a doblarse para siempre, que colapsaría en la arena y dejaría que el sol terminara el trabajo que la mina había empezado, coronó la pequeña colina de roca negra. Y allí estaba. Su corazón se detuvo. No era un pozo viejo y abandonado como había imaginado. Era una instalación industrial. Un área de al menos 1 acre, rodeada por una alta cerca de alambre de púas que brillaba bajo el sol. En el centro no había una bomba de agua tradicional, sino una extraña y compleja estructura metálica parecida a un cabezal de perforación petrolera, que subía y bajaba con un ritmo lento, constante y nauseabundo. El zumbido. Aquí era ensordecedor. Un zumbido mecánico y profundo que vibraba en el aire y en el suelo bajo sus pies. Un gran letrero rojo y blanco colgaba de la puerta de la cerca. Minera del Sol, propiedad privada, acceso restringido, pozo de mantenimiento 7. Elena se escondió instintivamente detrás de las rocas, su corazón golpeando tan fuerte contra sus costillas que temía que la oyeran. Lo había encontrado, el accidente de David, la enfermedad de Leo, el veneno. Todo comenzaba y terminaba aquí. Esta no era una instalación de mantenimiento, era una planta de inyección de desechos operando a plena luz del día. Estaban bombeando activamente el veneno a la tierra, justo debajo de sus pies. La llave en su mochila tenía sentido ahora. La puerta de esa cerca tenía un candado pesado, y la pequeña caseta de control de metal junto a la bomba tenía otra cerradura. David
No solo había encontrado este lugar, tenía acceso. Pero su descubrimiento se vio ensombrecido por un nuevo miedo, uno más inmediato. Junto a la caseta de control, estacionada en la escasa sombra de la estructura metálica, había una camioneta, blanca, impecable, con el logo azul de Minera del Sol en la puerta. Había gente allí. Estaba activa. No estaba abandonada. Había salido del auto moribundo solo para caminar directamente hacia la boca del lobo. El terror fue instantáneo y absoluto, ahogando la rabia que la había impulsado. Elena se arrojó al suelo detrás de la pila de rocas negras, cayendo sobre su costado y protegiendo a Leo con su propio cuerpo. Apretó al niño contra su pecho con tanta fuerza que su débil respiración se convirtió en un quejido ahogado. «Silencio, mi amor, silencio absoluto», susurró contra su cabello húmedo de fiebre, su propia voz temblando tan violentamente que apenas podía formar las palabras. El zumbido de la bomba era un monstruo vivo, un latido metálico que lo llenaba todo, pero aún así temía que el sonido de la respiración de Leo o el de su propio corazón aterrorizado pudiera oírse por encima de él. La camioneta blanca era una señal de ocupación activa, no era un pozo automatizado, estaba atendido. Había caído en la trampa más peligrosa de todas, no un sendero desierto, sino el centro de operaciones del enemigo. Su escondite era precario, apenas un montón de piedras que ofrecía poca cobertura si alguien decidía mirar en su dirección. Con un cuidado infinito, arriesgó una mirada por encima de la roca más baja. El calor que emanaba de la piedra casi le quemó la mejilla. Vio la escena con una claridad aterradora. La camioneta estaba estacionada, pero el motor no estaba encendido. La puerta de la pequeña caseta de control de metal, que parecía un horno bajo el sol, estaba abierta. Por un momento no vio a nadie. ¿Era posible que hubieran dejado la camioneta allí y se hubieran ido? Un alivio fugaz la inundó, pero fue destrozado un segundo después. La puerta de la caseta crujió y un hombre salió, secándose el sudor de la nuca con un pañuelo sucio. Llevaba el uniforme azul oscuro de la Minera del Sol, pero no era un simple trabajador. Tenía botas caras, un radio en el cinturón y una carpeta en la mano. Parecía un supervisor, un técnico. El hombre caminó hacia la bomba, dándole la espalda a Elena, y comenzó a revisar un panel de medidores en la base de la estructura metálica. Elena contuvo la respiración. Estaba tan cerca, quizás a 70 metros. Un movimiento en falso, un reflejo del sol en su reloj, un gemido de Leo y todo habría terminado. Miró a su hijo. Los ojos de Leo estaban cerrados. Su respiración era un estertor irregular que salía de sus labios azules. Su cuerpo sufría pequeñas convulsiones, espasmos de fiebre y envenenamiento. Elena se dio cuenta, con una certeza helada que le robó el aliento, de que no tenía horas. Tenía minutos. Leo se estaba muriendo. Estaba muriendo allí, en el polvo, a la sombra de la misma máquina que lo estaba matando. La ironía era tan cruel, tan brutal, que la náusea la golpeó de nuevo. ¿Qué sentido tenía la grabadora, el sobre, las llaves, si su hijo moría en sus brazos antes de que pudiera usarlos? El supervisor era su única esperanza y su mayor amenaza. No podía retroceder. El desierto detrás de ella era una sentencia de muerte por deshidratación. No podía quedarse allí. Leo moriría en sus brazos. Su única opción, por demencial que pareciera, era avanzar. ¿Pero cómo? El hombre estaba allí, vigilando la bomba. Entonces, el técnico hizo algo que cambió todo. Después de revisar los medidores, golpeó la máquina con frustración. Sacó un teléfono satelital de su cinturón y comenzó a caminar de un lado a otro, hablando en voz alta, su voz enojada perdida en el rugido de la bomba. Parecía estar discutiendo. Se estaba alejando de la caseta de control, caminando hacia el otro lado de la cerca perimetral, absorto en su llamada. La caseta de control, con la puerta abierta, quedó desatendida.
Era una oportunidad. Una oportunidad suicida y diminuta como la cabeza de un alfiler, pero era la única que tenía. El tiempo pareció detenerse. Elena miró el rostro grisáceo de Leo, sus labios partidos y secos, la respiración apenas un aleteo en su pecho. Luego, miró la espalda del supervisor, un hombre absorto en su propia frustración burocrática, gritándole a un teléfono satelital, ajeno al drama de vida o muerte que se desarrollaba a 70 metros de él. El miedo era un hielo en sus venas, paralizante, pero la visión de su hijo apagándose era un fuego que la quemaba por dentro. No fue una decisión, fue un imperativo biológico, la misma fuerza que hace que una madre levante un auto para salvar a su hijo. La caseta. La puerta estaba abierta. No sabía qué encontraría allí. ¿Un teléfono? ¿Ayuda? ¿Pruebas? Lo único que sabía era que quedarse quieta era la muerte segura de Leo. La rabia por David, el dolor por Leo, todo su miedo se condensó en un solo punto de acción. Tenía que moverse. Con una delicadeza que contradecía la urgencia de su pánico, acostó a Leo en la arena caliente, detrás de la cobertura de la roca negra. «Mamá, vuelve ahora, mi amor. No hagas ruido», susurró contra su frente febril. El niño no respondió. Sus ojos permanecieron cerrados. Ese silencio fue lo que la impulsó. Agarró la mochila de lona, asegurándose de que el sobre y la grabadora estuvieran dentro, y colgó las llaves del pozo 7 del cinturón de su pantalón, donde pudiera alcanzarlas. Se movió, agachada, sintiéndose como un animal del desierto, expuesta y vulnerable. El crujido de sus botas en la grava sonaba como una explosión en sus propios oídos. Llegó al borde de la cerca. El supervisor seguía de espaldas, gesticulando con la mano libre, su voz perdida en el zumbido constante de la bomba. La puerta de la cerca no estaba cerrada con llave, solo asegurada con un pesado gancho de metal. El corazón de Elena latía en su garganta, tan fuerte que ahogaba el sonido de la bomba. Sus manos, resbaladizas de sudor, lucharon por agarrar el gancho. Lo levantó lentamente, milímetro a milímetro, el metal chirriando en protesta. El sonido fue una agonía, pero el supervisor no se giró. Se deslizó por la abertura, dejando la puerta entreabierta. Ahora estaba dentro del recinto. El terreno entre ella y la caseta de control era un campo de exterminio de grava y polvo, sin cobertura alguna. Se sintió como si un foco gigante la estuviera iluminando. Con la mochila golpeando su espalda, corrió. No fue una carrera rápida, sino un avance torpe y agachado, sus pulmones ardiendo por el aire caliente y el miedo, esperando en cualquier segundo el grito de descubrimiento, el sonido de un disparo. Se lanzó a través de la puerta abierta de la caseta, cayendo sobre sus manos y rodillas sobre el suelo de metal caliente. Se arrastró hacia el rincón más alejado, fuera de la vista de la puerta, y se derrumbó contra la pared, jadeando en silencio, su cuerpo temblando incontrolablemente. El aire dentro de la caseta era sofocante, olía a ozono, aceite de máquina y sudor rancio. Era un horno pequeño, pero por un segundo estaba a salvo. La caseta era un caos, un escritorio desordenado, un panel de control con docenas de luces parpadeantes y medidores y una silla. Y entonces sus ojos, desenfocados por el pánico, se fijaron en algo que hizo que su corazón diera un vuelco de esperanza. En un rincón, sobre una caja de metal, había un garrafón de 20 litros de agua purificada, de los que se usan en las oficinas, casi lleno. Y junto a él, en la pared, un botiquín blanco de primeros auxilios con una cruz roja. Agua, limpia, y medicinas. Por un segundo Elena se olvidó de David, de la mina y del peligro. Sus ojos se clavaron en el garrafón de agua. Agua, limpia. No era del arroyo, no era veneno, era vida. Con manos temblorosas abrió la mochila de lona y buscó frenéticamente una botella vacía. Lo que fuera. Encontró la botella que le había quitado a Leo.
la que contenía el veneno del arroyo. La vació en el piso de metal con un gesto de odio, el líquido oscuro y contaminado formando un pequeño charco sucio, y entonces, con el corazón latiendo descontroladamente, llenó la botella con el agua limpia del garrafón, el sonido del burbujeo pareciendo un grito en sus oídos. El agua salpicó, mojando sus manos. Necesitó toda su fuerza de voluntad para no llevarse las manos a la boca y beber. Leo primero. Siempre leo primero. Guardó la botella llena en la mochila, un tesoro invaluable. Enseguida, sus ojos se volvieron hacia el botiquín de primeros auxilios en la pared. Lo abrió de un tirón. El contenido era estándar: gasas, cinta adhesiva, antiséptico, pero en el fondo, en un compartimento especial, había algo que hizo que su corazón se detuviera y luego se disparara con una esperanza feroz. Una pequeña lata verde de oxígeno de emergencia, del tipo que usaban los mineros para envenenamiento por gas, con una mascarilla de plástico transparente conectada. Estaba pesada. Estaba llena, con el aire del desierto envenenado y los pulmones de Leo cerrándose. Esto era más que medicina. Era un milagro. Agarró la lata, sus manos temblando tanto que casi la dejó caer. Ahora tenía agua y aire. Podía salvar a Leo. Pero, ¿cómo regresar con él? El supervisor seguía afuera, su voz ahora un murmullo irritado, todavía al teléfono, pero más cerca. Estaba atrapada. No podía arriesgarse a una segunda carrera por el patio. Su suerte no duraría tanto. Fue entonces que el pánico dio paso a la rabia por David. Sus ojos examinaron la caseta. Este era el lugar que mató a su esposo. El panel de control zumbaba, luces rojas y verdes parpadeando en un ritmo hipnótico, acompañando a la bomba de afuera. Sobre la mesa, entre mapas manchados de café y manuales técnicos, había una bitácora de mantenimiento, y vio la firma de él de hacía varias semanas: D. Martínez. Este era su territorio. El supervisor de afuera era solo un guardia. David era el cerebro que había construido o mantenido esto, y entonces lo vio. Un pequeño panel de metal cerrado con llave, separado de la consola principal, con la inscripción Registro de muestras, acceso restringido nivel 3. Las llaves en su cinturón. Con el supervisor aún hablando por teléfono, sacó el manojo de llaves. La primera no sirvió. La segunda era muy grande. La tercera, la más pequeña, la más insignificante, se deslizó en la cerradura con un clic suave y aceitado. La pequeña puerta de metal se abrió. Adentro no había un dispositivo digital. Era algo mucho más condenatorio. Una serie de pequeños frascos de vidrio con etiquetas impresas, llenos de un líquido espeso, oscuro y aceitoso, con un olor químico tan fuerte que hizo que sus ojos lloraran incluso a través del vidrio. Eran las muestras del veneno puro, el concentrado. Junto a ellos estaba el verdadero diario, un libro de registro de pasta dura, idéntico al que traía el supervisor. Lo abrió. Eran columnas de números, fechas, horas y niveles de presión. Y firmas. La firma de David estaba allí, pero junto a ella, en casi todas las entradas de los últimos 3 meses, estaba otra firma, la del supervisor. Acababa de encontrar la prueba física que conectaba el envenenamiento no solo con la mina, sino con el hombre que estaba a menos de 20 metros de ella. Fue en ese preciso instante que escuchó el sonido de una bota en la grava justo afuera de la puerta. La llamada había terminado. El supervisor estaba regresando a la caseta. El sonido de la bota en la grava, justo fuera de la puerta, fue como un disparo. La sombra del hombre llenó el marco de la puerta, bloqueando la luz cegadora del desierto. Elena no tuvo tiempo de pensar. No hubo estrategia, solo el instinto animal y puro de una presa. En un movimiento desesperado y silencioso, se lanzó hacia adelante, deslizándose por el suelo caliente
y metiéndose en el estrecho y oscuro espacio debajo del escritorio de metal. Era un escondite terrible, un hueco lleno de cables viejos y gruesas capas de polvo que se le metieron en la nariz y la garganta, amenazando con hacerla toser. Apretó la mochila de lona contra su pecho, sintiendo el frío de la lata de oxígeno y la botella de agua, y se encogió, subiendo las rodillas hasta la barbilla, rezando a un Dios en el que ya no creía para que sus temblores no hicieran ruido, para que su corazón no latiera tan fuerte que él pudiera oírlo. El espacio olía a metal oxidado, polvo y un vago olor a aceite de máquina. El supervisor entró en la caseta con un gruñido. Elena vio sus pesadas botas de trabajo detenerse a menos de 1 metro de su cara. El hombre pateó la silla de metal que chirrió contra el suelo y soltó una palabrota, claramente aún furioso por su llamada telefónica. Sus botas se movieron y Elena contuvo la respiración, segura de que se agacharía y la encontraría, pero en lugar de eso, pasó de largo, caminando hacia el rincón donde estaba el garrafón de agua. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Vería la botella que ella había llenado? ¿Notaría el agua que había derramado en el suelo? Oyó al hombre tomar un vaso de plástico. «Maldita sea», murmuró. Vio el vaso detenerse y luego sus ojos, a través del hueco del escritorio, vieron lo que él estaba mirando. El pequeño charco de agua limpia que ella había derramado en su prisa. El supervisor resopló con fastidio. «Hasta esta maldita cosa tiene fugas», dijo al aire, obviamente asumiendo que el dispensador goteaba. El alivio casi la hizo desmayarse, pero duró poco. El supervisor bebió su agua y luego caminó de regreso. No se fue. Se detuvo justo frente al escritorio, y entonces la peor pesadilla de Elena se hizo realidad. Él se sentó. Las rodillas del hombre aparecieron en su campo de visión, a centímetros de su cara, bloqueando la poca luz que entraba. Podía oler el sudor agrio en su uniforme, el tabaco rancio de su aliento. Estaba atrapada. Su proximidad era una tortura. Oyó como él dejaba caer la carpeta sobre el escritorio con un golpe sodo, justo encima de su cabeza. Abrió un cajón con un chirrido metálico que le taladró los oídos. Estaba trabajando, ajeno a la mujer y al secreto que se escondían literalmente bajo sus pies. Elena se concentró en no respirar, en no moverse, en no existir. Cada segundo se sentía como una eternidad. El supervisor suspiró, frustrado, y buscó algo en el bolsillo de su camisa. Sacó un bolígrafo y un pequeño cuaderno de notas. El bolígrafo se le resbaló de los dedos sudorosos. Elena lo vio caer en cámara lenta. El bolígrafo golpeó el borde del escritorio y luego rebotó, cayendo al suelo de metal con un ruido agudo. Rodó directamente hacia su escondite y se detuvo justo al lado de su rodilla, tocando la tela de su pantalón. El supervisor maldijo de nuevo en voz baja, y entonces Elena vio su mano. Una mano grande, callosa, con un anillo de oro, que descendía lentamente hacia el suelo, hacia el bolígrafo, directamente hacia su cara. El mundo se redujo a ese espacio de 1 metro bajo el escritorio, al olor a polvo y metal, y a la mano callosa que descendía. Elena apretó los ojos con fuerza, esperando el grito de descubrimiento. Los dedos del hombre, gruesos y manchados de grasa, tantearon el suelo, rozando el plástico barato del bolígrafo. Sus uñas rasparon el metal del suelo a milímetros de su rodilla. El polvo, antiguo y espeso, le picó la nariz, y un estornudo, un espasmo violento y traicionero, comenzó a formarse en el fondo de su garganta. Luchó contra él, mordiéndose el labio inferior con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de su propia sangre, sus ojos llorando por el esfuerzo de contenerse. El tiempo se estiró hasta volverse una agonía insoportable. Estaba a 1 segundo de ser descubierta, a 1 segundo de que todo terminara.
Justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar la tela de su pantalón, el radio en el cinturón del hombre cobró vida con un estallido de estática ensordecedor, tan fuerte en el pequeño espacio que Elena casi gritó de la sorpresa. Una voz distorsionada, urgente y metálica llenó la caseta. «¡Jefe! ¡Jefe! ¡Conteste! ¡Encontramos el auto!». El supervisor se congeló. Su mano, que había estado a punto de agarrar el bolígrafo, se replegó como si la hubieran quemado. Se irguió bruscamente, golpeándose la cabeza con la parte inferior del escritorio, justo encima de la cabeza de Elena, quien se encogió ante el golpe. «¡Mierda!», gritó el hombre, no por el dolor, sino por la interrupción. Se puso de pie de un salto, y las botas desaparecieron de la vista de Elena. Oyó cómo él agarraba el radio de su cinturón. «Aquí, Rivas, ¿qué auto? Hable claro, idiota». La voz en el radio regresó, más clara esta vez. «El de la viuda, el de Martínez. Está abandonado en el sendero sur, el de las cabras. Motor sobrecalentado, parece que se fue a pie». Hubo una pausa. El silencio en la caseta fue total, excepto por el zumbido constante de la bomba y la respiración agitada del supervisor. «Está mintiendo», dijo Rivas en voz baja, no al radio, sino a sí mismo. «Esa perra no se fue a pie, está aquí». El pánico de Elena se transformó en un terror helado y puro. Sabían que estaba allí. Ya no era un escondite, era una trampa. Oyó al supervisor Rivas agarrar cosas del escritorio con violencia. La carpeta, la que tenía su firma al lado de la de David, el chasquido de las llaves, el sonido de un teléfono satelital al ser guardado. «Quiero a todos en el perímetro del Pozo 7 ahora», gritó Rivas en su radio. «Revisen cada roca. Está a pie y tiene al niño enfermo. No pudo ir lejos. La quiero viva. Viva». La palabra resonó en la cabeza de Elena. No la querían muerta, al menos no todavía. La querían a ella, o quizás querían lo que David le había dejado. Rivas salió de la caseta, corriendo, sus botas golpeando la grava del exterior. No cerró la puerta, la dejó abierta de par en par en su prisa. Elena oyó el sonido inconfundible del motor de la camioneta encendiéndose, el rugido de un motor V8 cobrando vida. Oyó las llantas derrapando en la grava mientras la camioneta daba una vuelta cerrada. Pero no se estaba yendo. Se estaba moviendo para bloquear la entrada principal de la cerca, posicionándose para una cacería. Y entonces oyó algo peor. La voz del radio de Rivas, ahora fuera del vehículo. «Ramírez, tome el lado oeste. Sánchez, el este. Disparen al aire si la ven, pero no la maten». Estaba llamando a más hombres. La estaban rodeando. Y Leo seguía allí fuera, solo, detrás de una roca en medio del campo de tiro. El terror se convirtió en una certeza helada. No podía esperar. Leo estaba allí fuera y el tiempo se había acabado. Mientras Rivas gritaba órdenes a sus hombres, su voz perdida en el zumbido de la bomba, Elena tomó una decisión. Agarró la mochila, sacó la lata de oxígeno y la botella de agua. Agarró el libro de registro de pasta dura y la caja con los frascos de veneno puro. Dejó la mochila, la grabadora de David, todo lo demás. Salió de su escondite justo cuando uno de los hombres gritaba: «Jefe, aquí, detrás de la roca, es el niño». Elena salió de la caseta parpadeando bajo el sol brutal, justo a tiempo para ver a Rivas acercándose al bulto que era su hijo. «¡No te muevas!», gritó el hombre viéndola. Rivas sonrió, una mueca cruel. Así que la rata salió de la trampa. Se detuvo junto a Leo, que yacía inmóvil, y puso su pesada bota sobre el pequeño pecho del niño. «Un intercambio», dijo Rivas, su voz tranquila por encima del ruido. «Las cosas que robaste de mi caseta, por él». Elena se quedó paralizada. Su hijo, su evidencia. La bota de Rivas presionó, y Leo soltó un gemido, un sonido tan débil que apenas era aire. «¡No!», gritó Elena. Miró la bomba, la máquina que zumbaba, el corazón del monstruo que David había encontrado.
Vio los cables, el panel de control, el metal sobrecalentado y brillante de aceite. Vio el libro de registro en su mano, la firma de Rivas junto a la de David. «Lo mataste», dijo ella, su voz temblando de una furia que quemaba más que el sol. «Lo mataste por esto». Rivas se rió. «Él era un problema, y ahora tú también. Dame los registros». Él presionó la bota con más fuerza. Elena miró los frascos de veneno en su otra mano, la prueba pura, el arma del crimen, y en un instante supo qué hacer. No era justicia lo que buscaba, era venganza y era supervivencia. «¡Tómalos!», gritó, y con una fuerza que no sabía que poseía, arrojó no el libro, sino la caja entera de frascos de vidrio, el veneno concentrado, no a Rivas, sino directamente a la bomba. La lanzó contra el panel de control principal, donde los cables de alto voltaje se conectaban a la máquina. El vidrio se hizo añicos. El líquido oscuro y aceitoso salpicó por todas partes, cubriendo el metal al rojo vivo y los terminales eléctricos expuestos. Por un segundo no pasó nada. El zumbido continuó. Rivas la miró, confundido por su acto de locura. Y entonces sucedió. El veneno, una mezcla química volátil, golpeó los contactos eléctricos. Hubo un destello azul, un sonido agudo como el de 1.000.000 de insectos, y luego una explosión ensordecedora. Un arco eléctrico estalló, incendiando el líquido. El fuego químico, de un verde y naranja enfermizo, envolvió la bomba. El zumbido se convirtió en un chillido metálico agonizante y la máquina se detuvo. Rivas gritó, su rostro iluminado por el fuego, retrocediendo por el calor y el humo negro y tóxico que comenzó a salir de la máquina en llamas. Sus otros hombres, viendo la explosión en el pozo, corrieron a cubrirse. En ese segundo de caos absoluto, Elena actuó. No corrió hacia Rivas, corrió hacia Leo. Ignoró las llamas, el humo y los gritos. Se arrojó al suelo, empujó la bota de Rivas del pecho de su hijo, agarró la lata de oxígeno y apretó la mascarilla de plástico sobre la pequeña cara gris de Leo. «¡Respira, mi amor! ¡Respira!», gritó abriendo la válvula. El silbido del oxígeno puro cortó el aire. Rivas, recuperándose de la conmoción, se volvió hacia ella, con el rostro ennegrecido por el hollín, sus ojos llenos de asesinato. Pero Elena ya no estaba allí. Levantó a Leo en un solo movimiento, acunando al niño y la lata de oxígeno contra su pecho. Corrió, no hacia el desierto. Corrió directamente hacia la camioneta blanca de Rivas, la que él había dejado con las llaves puestas, la que estaba bloqueando la puerta. Se metió en el asiento del conductor, arrojó a Leo al asiento del pasajero, puso el vehículo en marcha y pisó el acelerador a fondo, justo cuando Rivas le disparaba. La bala destrozó la ventanilla trasera, pero a ella no le importó. Condujo a través de la puerta de la cerca, a través del humo y el fuego, dejando atrás el pozo moribundo y a los hombres que la habían subestimado, y se adentró en el desierto, esta vez con un tanque lleno de gasolina, agua limpia y su hijo respirando. Condujo toda la noche con el silbido del oxígeno como única plegaria. Al amanecer llegó a Hermosillo. No se detuvo en un hospital. Siguió las instrucciones del sobre de David. Encontró el pequeño edificio de oficinas, subió las escaleras y encontró la puerta con el nombre Javier Bernal. Cuando el periodista abrió, vio a una mujer cubierta de hollín, con los ojos de un soldado que sostenía a un niño enfermo. Ella levantó una cosa para que él la viera, la pequeña grabadora de voz digital que había guardado. «Tengo una historia para usted», dijo, «la voz de mi esposo y las llaves del infierno». Javier Bernal se quedó inmóvil en el umbral de su pequeña y desordenada oficina, con el humo de un cigarrillo a medio consumir entre sus dedos. Esperaba a un informante del gobierno, no a esto. Vio a una mujer que parecía haber salido de un incendio, con el rostro manchado de hollín,
el cabello enmarañado y una mirada de una intensidad tan salvaje que lo hizo retroceder un paso. Y en sus brazos, un niño grisáceo, con los labios azules, conectado por un tubo a una lata de oxígeno que siseaba. «Señora», comenzó él, su voz de periodista escéptica y cansada. «¿Está perdida? El hospital está a 3 cuadras». Elena lo interrumpió, su voz un graznido ronco y lleno de polvo. «Usted es Javier Bernal. Mi esposo era David Martínez, el ingeniero de la minera del Sol». El nombre lo golpeó. Bernal dejó caer el cigarrillo al suelo y lo aplastó con el zapato, su rostro cambiando de la molestia al interés profesional en un instante. Conocía ese nombre. El lamentable accidente que había sido noticia de tercera plana hacía 6 meses. «David está muerto», dijo Bernal, abriendo más la puerta, su instinto de periodista tomando el control. «Lo sé», respondió Elena. Entró a la oficina sin ser invitada, sus ojos escaneando el caos de periódicos viejos y tazas de café sucias. Se movía como un animal herido, protectora de su cría. Y sé por qué, y sé quién. Se derrumbó en la única silla de visitas, su cuerpo finalmente cediendo ahora que estaba dentro. Pero su mano no soltó la pequeña grabadora digital. La colocó sobre el escritorio de Bernal, entre una pila de papeles y una grapadora. Dijo que si algo le pasaba, esta grabación era para usted, y solo para usted. Bernal la miró, luego al niño, que respiraba con dificultad, sus ojos cerrados, ajeno al mundo. El siseo del oxígeno era el único sonido en la habitación. Javier extendió la mano y presionó play. La voz de David llenó la habitación. Era un susurro ronco, lleno de miedo y rabia. «Javier, si estás escuchando esto, estoy muerto. O peor». La voz describió el Pozo 7, la inyección de desechos, las lecturas del equipo en el tráiler, el envenenamiento del acuífero. Mencionó al supervisor Rivas por su nombre. Mencionó las amenazas veladas, el sedán marrón. La grabación duró solo 3 minutos, pero cuando terminó, el silencio en la oficina fue ensordecedor. Bernal no se movió. Había pasado de escéptico a aterrorizado, y luego a furioso, en el lapso de esos 3 minutos. Esto no era la típica historia de corrupción. Esto era un asesinato corporativo de primer nivel. Miró a Elena. Esto es una bomba atómica, señora». «Tengo más», susurró ella. Abrió la mano y dejó caer las llaves del Pozo 7 sobre el escritorio. Y vi cómo el pozo explotaba. Antes de que Bernal pudiera procesar eso, Leo comenzó a convulsionar. No fue un ataque violento, sino un temblor febril, su cuerpo arqueándose, sus pequeños puños apretados. La mascarilla de oxígeno se cayó. Elena gritó, un sonido ahogado, y se abalanzó sobre él, tratando de sostener su cuerpo tembloroso, su rostro un mapa de terror absoluto. «Se está muriendo», sollozó. «Por favor, mi hijo se está muriendo». Javier Bernal salió de su trance de periodista. Vio al niño, vio la prueba sobre su escritorio y supo que no podía separarlas. Corrió hacia la puerta y le puso el cerrojo. Luego agarró su teléfono. «Señora, escúcheme, mi nombre es Elena», dijo ella, sin apartar la mirada de Leo. «Elena, escúchame, no podemos ir a un hospital. La minera del Sol es dueña del consejo de ese hospital. Pero conozco a alguien». Marcó un número. «Doctora Salas, habla Bernal. Tengo una emergencia en mi oficina. No puedo ir. Es nivel de seguridad. Sí, traiga su maletín y traiga el antídoto para intoxicación por metales pesados. Sí, el que usa para los mineros. Y por el amor de Dios, no le diga a nadie que viene aquí». Colgó y miró a Elena, su rostro sombrío. «Está en camino. Ahora, cuéntemelo todo, desde el principio». Mientras Elena sostenía a Leo, su cuerpo temblando con la fiebre y el veneno, la puerta de la oficina se abrió con un golpe seco, saltando el cerrojo que Bernal había puesto.
Elena saltó, cubriendo a Leo con su cuerpo, esperando ver a Rivas o a los hombres de la mina. Pero en el umbral se encontraba una mujer de mediana edad, con el cabello gris recogido en un moño apretado y una mirada tan intensa como la de Elena. Llevaba una bata médica arrugada y un maletín de cuero gastado. «Bernal, más vale que esto sea», comenzó. Pero su voz se apagó al ver la escena. El niño en el suelo, la lata de oxígeno siseando, la mujer cubierta de hollín. Era la doctora Salas. Sin decir una palabra más, se arrodilló, apartando a Elena con una autoridad firme, pero no cruel. «Fuera. Necesito luz. Javier, cierra esas persianas y trae tu lámpara de escritorio. Quiero todo el alcohol que tengas y agua hirviendo, si es que esa cafetera tuya funciona». La doctora se convirtió en un torbellino de eficiencia. Tomó el pulso de Leo, le levantó los párpados, escuchó su respiración sibilante. Elena observaba, paralizada, sintiéndose inútil por primera vez desde que todo había comenzado. Había luchado contra la mina, contra el desierto, contra asesinos, pero contra el veneno que corría por las venas de su hijo, estaba indefensa. La doctora Salas sacó una jeringa y un pequeño frasco de su maletín. «No te voy a mentir, Elena», dijo, su voz tranquila mientras llenaba la jeringa. «Lo que sea que haya inhalado o bebido está en su torrente sanguíneo. Esto es EDTA, quelación. Es un intento desesperado. Va a sacar los metales pesados, pero el proceso es brutal para un cuerpo tan pequeño. Puede que su corazón no lo soporte». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Después de todo lo que había pasado, ¿la cura podría matarlo? «Hazlo», susurró Elena, su voz rota. «Sálvalo». Mientras la doctora trabajaba en el niño, con una concentración feroz, Javier Bernal llevó a Elena a un rincón, junto a la ventana donde había cerrado las persianas, creando un crepúsculo artificial en la oficina. Le entregó un vaso de agua. Elena lo bebió de un trago, el líquido limpio casi quemándole la garganta. «Tenemos un problema más grande», dijo Bernal en voz baja, su rostro de periodista ahora pálido. «La grabación de tu esposo es una bomba, pero no es suficiente. Es la palabra de un muerto contra una corporación de $1.000 millones. El libro de registro que viste, el que Rivas se llevó, eso era la prueba. Sin él...» Elena lo interrumpió. Sus manos temblorosas buscaron en los bolsillos de su pantalón, manchados de hollín y sangre seca. Sacó la pequeña grabadora digital. «Me quedé con esto», dijo, «pero también...». Metió la mano en el bolsillo más profundo y sacó un objeto pequeño, arrugado y manchado. El bolígrafo que el supervisor Rivas había dejado caer. Y envuelto alrededor de él, arrancado apresuradamente del libro de registro, mientras Rivas corría hacia la radio, había una sola página, la última página, la que tenía la firma de David, la firma de Rivas y las lecturas de presión de esa misma mañana. Los ojos de Javier Bernal se abrieron de par en par. Agarró la página arrugada como si fuera una reliquia sagrada. «Dios mío», susurró, su voz de periodista, usualmente cínica, llena de asombro. «Es la piedra Rosetta». Era una hipérbole, pero para su investigación era verdad. La grabación de David era el contexto, pero esta página era el crimen en progreso. La firma de Rivas, el supervisor, estampada junto a una lectura de presión que era 100 veces superior al límite legal, fechada esa misma mañana. No era historia, era una noticia de última hora. La llave no abría un pozo. Habría un caso de asesinato a nivel federal, pero este triunfo periodístico se sintió hueco y amargo ante la escena que se desarrollaba en el suelo de su oficina. La doctora Salas estaba trabajando con una intensidad silenciosa, sus manos moviéndose con una precisión metódica, ajustando la vía intravenosa que había logrado insertar en el delgado brazo de Leo. El líquido de la quelación, el EDTA, goteaba lentamente en su sistema, una gota a la vez, cada una siendo una apuesta de vida o muerte.
El silencio en la habitación era sofocante, roto solo por el siseo constante de la lata de oxígeno y la respiración superficial y forzada de Leo. Elena se había retirado a un rincón, incapaz de mirar directamente, pero también incapaz de apartar la mirada. Se sentía suspendida, atrapada en un purgatorio de su propia creación. Había sobrevivido al desierto, había burlado a los asesinos, había destruido la fuente del veneno, solo para que su hijo muriera no a manos de un hombre con un arma, sino de un químico en una bolsa de plástico transparente. La ironía era una bilis amarga en su garganta. Se dio cuenta de que esta era la verdadera batalla. Toda la persecución, el fuego y la huida habían sido solo el preludio de este momento de quietud absoluta, donde la vida de su hijo pendía del equilibrio químico de su sangre. De repente, el cuerpo de Leo se arqueó. Fue un espasmo violento que lo levantó del suelo. Sus ojos, que habían estado cerrados, se abrieron de golpe, pero estaban en blanco, mirando al techo. Un gemido bajo y animal salió de su garganta, y su fiebre pareció intensificarse en un instante, su piel brillando con un sudor espeso y febril. Elena gritó y se lanzó hacia él. «¡Está empeorando! ¡Le está haciendo daño! ¡Quítelo!», le gritó a la doctora Salas, agarrando el brazo de la doctora. La doctora Salas la apartó con una fuerza sorprendente, su rostro una máscara de concentración. «¡No! ¡Es la batalla!», ordenó. «El veneno está ligado a sus células. Esto lo está arrancando. El veneno no quiere salir. Si detengo la infusión ahora, el veneno gana para siempre. Ahora, agárralo de la mano. No lo dejes ir». Elena, temblando, obedeció. Agarró la pequeña mano ardiente de Leo, sus uñas clavándose en la palma de su hijo. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí, David. Ayúdame». Mientras Elena rezaba y la doctora Salas luchaba por la vida de Leo, Javier Bernal estaba librando su propia guerra. Había llevado la página manchada y la grabadora a su escritorio. Con manos temblorosas estaba escaneando el documento, digitalizando la prueba. Luego levantó el teléfono. Su voz era un susurro bajo y urgente, un murmullo que apenas cortaba el drama médico. «Rodríguez, sí, soy yo. Despierta. Tengo la historia». «No, no una historia, la historia. La de la minera del sol. La tengo...». «Sí, con pruebas físicas, firmas, la voz del ingeniero muerto». Se detuvo, escuchando a la doctora Salas dar una orden brusca sobre la presión. Se volvió hacia Elena cubriendo el auricular. «Tus pruebas están a salvo», susurró. «Lo estoy enviando a la red nacional en la Ciudad de México. Nadie en Sonora podrá detener esto ahora. Rivas y toda la compañía están acabados». La esperanza de esa declaración fue inmediatamente borrada por la voz de la doctora Salas, repentinamente tranquila y mortal. «Javier, necesito silencio. Elena, su corazón. El ritmo es errático, está fallando». Las palabras de la doctora Salas cayeron sobre la habitación con el peso de una sentencia. «Se me va. Javier, el pulso es casi nulo». Elena se congeló. El siseo del oxígeno, que había sido el sonido de la esperanza, ahora parecía el último aliento de una máquina moribunda. Javier Bernal colgó el teléfono abruptamente, su conexión con la Ciudad de México terminada. La historia enviada. «Está hecho», dijo, pero su voz, que debería haber sido triunfante, era hueca. Vio el rostro de la doctora y su victoria profesional se convirtió en cenizas en su boca. Elena ya no oía al periodista, solo veía a la doctora rebuscar frenéticamente en su maletín. «No tengo un desfibrilador», gruñó Salas, su profesionalismo reemplazado por una frustración cruda. «Maldita sea, el shock de la quelación es demasiado rápido, lo está matando». Elena se arrastró sobre el cuerpo de Leo. Puso sus manos sucias de hollín sobre su pequeño pecho. Podía sentir el aleteo, un temblor errático y débil bajo su palma, como un pájaro atrapado en una caja. «No, Leo, no te vas.
susurró ella. Ya no era un grito ni una súplica. Era una orden feroz, baja y gutural. Tu papá se fue. Tú no. Tú te quedas conmigo. ¿Me oíste, mi amor? Lucha, lucha, carajo. Respira. La doctora Salas tomó una decisión en una fracción de segundo. Cerró la pinza de la vía intravenosa, deteniendo el goteo de Letta. Es ahora o nunca. Sus manos se movieron con una velocidad borrosa, rompiendo una ampolleta de vidrio, extrayendo el líquido claro en una nueva jeringa. Epinefrina, anunció, más para sí misma que para Elena. No buscó una vena. Clavó la aguja directamente en el puerto de la vía intravenosa, inyectando la droga directamente hacia su corazón. El efecto fue inmediato y aterrador. El cuerpo de Leo no se sacudió, simplemente se detuvo. El aleteo bajo la mano de Elena cesó. La respiración superficial, que había sido un silbido, se silenció. El único sonido en la oficina era el siseo inútil del oxígeno fluyendo hacia un cuerpo que ya no lo aceptaba. No, jadeó Elena. La doctora Salas presionó 2 dedos contra la garganta de Leo, buscando un pulso en la carótida, sus ojos cerrados por la concentración. El silencio se alargó, pesado y denso. Finalmente, la doctora abrió los ojos, y en ellos estaba la derrota. Sacudió la cabeza lentamente. Elena, lo siento. Se ha ido. Javier Bernal se dio la vuelta, incapaz de soportar la escena, y golpeó la pared con el puño cerrado, un golpe sordo de fracaso. Elena miró fijamente el rostro de su hijo. El tinte azulado alrededor de sus labios no se desvaneció, sino que fue reemplazado por una palidez cerosa, absoluta. Había luchado contra toda una corporación, había incendiado un pozo de veneno, había cruzado un desierto, solo para fallar aquí, en el suelo sucio de una oficina, a manos de la cura que se suponía debía salvarlo. Apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el silencio. Nada. Te fallé, David, susurró, y sus lágrimas, contenidas durante días, finalmente se derramaron, calientes y pesadas, cayendo sobre la camisa polvorienta de su hijo. Y entonces, tos, un sonido húmedo, horrible, un ahogo. Los ojos de Leo se abrieron de golpe, no vidriosos esta vez, sino enfocados y aterrorizados, y vomitó. Un líquido oscuro y bilioso brotó de su boca manchando el suelo. La doctora Salas, atónita, reaccionó por instinto, girando la cabeza del niño hacia un lado para que no se ahogara. «¡Está respirando!», gritó Elena, su voz rompiéndose en un sollozo histérico. «Está respirando solo». Leo tosió de nuevo, un sonido profundo y desgarrador, y luego inhaló una bocanada de aire temblorosa, ruidosa y sucia, que fue el sonido más hermoso que Elena había oído jamás. El alivio que inundó a Elena fue tan violento y absoluto que casi la hizo desmayarse. Se aferró al cuerpo tembloroso y convulso de su hijo, besando su frente sudada, sus propias lágrimas ahora no de dolor, sino de una gratitud tan feroz que le quemaba la garganta. «Está vivo, está vivo», repetía como un mantra, una letanía de alivio que ahogaba el sonido de la tos de Leo. La doctora Salas, aunque visiblemente sacudida, recuperó su compostura profesional en un instante. «No te emociones demasiado, su corazón falló. El shock lo reinició, pero sigue envenenado y ahora su cuerpo está en shock por la adrenalina», ordenó, su voz aguda y rápida mientras preparaba otra jeringa, esta vez con un líquido claro. «Solución salina. Tenemos que hidratarlo, estabilizar la presión. El vómito es bueno, está expulsando la bilis contaminada». Sus manos, que habían estado luchando por la vida de Leo, ahora se movían con una calma tranquilizadora, limpiando el rostro del niño, reajustando la vía intravenosa, esta vez con un goteo lento y constante. Javier Bernal se recargó contra la pared. Su propia respiración temblorosa, el sudor frío perlado en su frente. Había presenciado muertes en su carrera,
pero nunca una resurrección tan brutal. Por un momento, el periodista desapareció y solo quedó un hombre observando un milagro médico en el suelo sucio de su oficina. Pero el mundo exterior no esperaría. Su teléfono, que había colgado con tanta urgencia, comenzó a sonar de nuevo. No era un tono de llamada normal, sino el zumbido insistente y encriptado de su editor en jefe en la Ciudad de México. Era la señal. La historia estaba viva. Bernal levantó un dedo hacia Elena, pidiendo disculpas silenciosas, y contestó, su voz baja y tensa. Sí, estoy viendo los correos. ¿Confirmado? ¿El CEO convocó a una junta de emergencia a las 4 a.m.? Bien. No puedo salir. Estoy anclado. Tengo a la fuente conmigo y a la prueba viviente. Colgó el teléfono y miró a las dos mujeres. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con la fiebre de la noticia. Está hecho, dijo, su voz apenas un susurro. La historia se publicó hace 5 minutos en la plataforma nacional. El servidor de la Minera del Sol colapsó por las solicitudes de prensa. La Bolsa de Valores de Nueva York acaba de suspender la cotización de sus acciones. Ya no eres una fugitiva, Elena. Eres la testigo estrella en el mayor escándalo corporativo del año. La magnitud de sus palabras flotó en el aire, casi tan pesada como la enfermedad de Leo. Elena lo miró, sin comprender del todo. ¿Había ganado? ¿Qué significaba ganar cuando su hijo aún respiraba con dificultad? La doctora Salas interrumpió el momento. No me importa la bolsa de valores, espetó. Este niño necesita un hospital de verdad, necesita un banco de sangre y un pediatra. Y no podemos quedarnos aquí. Esta oficina es el primer lugar donde los abogados de la mina vendrán a buscarte, Javier. Y después de ellos vendrán hombres como Rivas, pero esta vez no para hablar. La doctora tenía razón. El alivio fue reemplazado por una nueva y fría urgencia. Habían sobrevivido al veneno, pero ahora enfrentaban la venganza del monstruo herido. «Prepara tus cosas», dijo Salas a Elena. «Tengo una pequeña clínica privada en el barrio viejo. No está a mi nombre, no acepta seguros y le debo muchos favores al cártel local por usarla, pero nadie la encontrará allí. Javier, tú te quedas aquí y te conviertes en el mártir de la prensa. Haz ruido, mucho ruido. Conviértete en el hombre más visible de Sonora. Es tu única protección». Elena asintió. La adrenalina regresaba, pero no era el pánico de una madre. Era la determinación de una guerrera. Envolvió a Leo, ahora dormido por el agotamiento y la primera ola de la medicina, en la única manta limpia que Bernal tenía. «Vamos», dijo poniéndose de pie. Ya no era la viuda que huía al desierto. Era la mujer que había regresado de él. La salida de la oficina de Bernal fue una operación de sigilo urbano. Ya no era el desierto abierto, sino un laberinto de callejones y aceras concurridas. La doctora Salas dirigía con la precisión de un general de campo. «Mi auto está en el estacionamiento trasero. No podemos usar el elevador, está muy expuesto. Tomaremos las escaleras de servicio. Javier, danos 5 minutos. Luego llama a la policía. Diles que temes por tu vida, que hombres sospechosos rondan tu edificio. Crea el caos que necesitamos». Bernal asintió, su rostro pálido pero resuelto. «Elena», dijo, deteniéndola un segundo en la puerta, «cuídate, hiciste lo que David no pudo». Elena solo asintió, su rostro endurecido por el hollín y la determinación. No había nada más que decir. Sosteniendo a Leo, ahora un peso sedado y estable gracias a la solución salina, siguió a la doctora Salas por el pasillo trasero hacia una puerta metálica oxidada marcada como «salida de incendios». El descenso fue una tortura diferente, no de calor, sino de tensión. Cada piso que bajaban, Elena esperaba que una puerta se abriera, que Rivas o sus hombres aparecieran en el rellano. Pero todo lo que encontraron fue silencio
y el eco de sus propios pasos apresurados. Llegaron al estacionamiento subterráneo, un lugar oscuro y húmedo que olía a gasolina y basura. El auto de la doctora no era una ambulancia, sino un viejo sedán Volvo, abollado y discreto, perfecto para el anonimato. Elena se deslizó en el asiento trasero con Leo, protegiéndolo con su cuerpo mientras la doctora encendía el motor. Mientras salían a la luz del día de Hermosillo, la ciudad pareció surrealista. La gente caminaba, compraba, reía, ajena al hecho de que un imperio corporativo se estaba desmoronando y que una guerra silenciosa se libraba en sus calles. Mientras conducían, Elena vio por el espejo retrovisor dos camionetas blancas idénticas, con el logo azul de la Minera del Sol, pasar a toda velocidad en dirección contraria, hacia la oficina de Bernal. «Ahí van», susurró. La doctora Salas ni siquiera miró. «¡Que vayan! Javier sabrá cómo entretenerlos». La clínica estaba en el corazón del barrio más antiguo, un edificio de adobe sin ventanas a la calle, escondido detrás de una pesada puerta de madera que parecía no haberse abierto en un siglo. El interior era un santuario. Estaba limpio, era fresco y estaba equipado con tecnología médica que Elena no habría creído posible. Salas puso a Leo en una cama pediátrica y en cuestión de minutos el niño estaba conectado a monitores que medían su ritmo cardíaco y sus niveles de oxígeno. «Está estable», dijo Salas, su voz finalmente suavizándose. «El veneno principal fue expulsado, pero sus riñones y pulmones están gravemente dañados. La recuperación será larga, meses, quizás un año, pero va a vivir, Elena. Va a vivir». Elena se sentó en el borde de la cama, la adrenalina finalmente abandonando su cuerpo, dejándola tan débil que apenas podía sostener su propia cabeza. Tomó la mano de Leo. Su piel ya no estaba gris, tenía un leve rubor. Su respiración, aunque asistida por un tubo de oxígeno delgado, era profunda y constante. Había cruzado el infierno y había traído a su hijo de vuelta con ella. Se quedaron allí durante 3 días, en un limbo de sueño y medicina. En el tercer día, la doctora Salas entró con un pequeño televisor portátil. «Necesitas ver esto». La pantalla cobró vida, mostrando a Javier Bernal en las escaleras del Palacio de Justicia de Hermosillo, rodeado por un enjambre de micrófonos. Se veía cansado, con barba de 3 días, pero sus ojos ardían. Y la evidencia es irrefutable. La página del registro, firmada por el supervisor Rivas, prueba una conspiración criminal para ocultar el envenenamiento de nuestros acuíferos, decía Bernal. La imagen cambió a una foto policial de Rivas, con el rostro magullado y los ojos vacíos, siendo conducido por la Policía Federal. «Rivas fue arrestado esta mañana intentando cruzar la frontera», continuó Bernal. «Y la orden de arresto para el CEO de la Minera del Sol en la Ciudad de México acaba de ser ejecutada». La voz de David Martínez no fue silenciada. Elena observó sin palabras, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alivio. Eran lágrimas de un peso insondable que finalmente se levantaba. 6 meses después. El aire de Hermosillo seguía siendo seco, pero ya no olía a veneno. En un pequeño apartamento anónimo, pagado por el fondo de testigos que Javier Bernal había conseguido, Elena miraba por la ventana. Abajo, en un pequeño parque polvoriento, Leo jugaba. No corría. Su cuerpo aún estaba débil, su sistema inmunológico dañado permanentemente por los metales pesados. Pero estaba de pie, lanzando una pelota contra una pared, su tos ahora solo un carraspeo ocasional, no el silbido de la muerte. La doctora Salas se había convertido en su tía no oficial, visitándolos semanalmente, no solo como doctora, sino como familia. La Minera del Sol se había declarado en quiebra en México después de que las multas federales y las demandas colectivas la desangraran. El nombre
Martínez se había convertido en un símbolo de justicia en Sonora, pero para Elena solo era el nombre de su esposo muerto. A veces por la noche todavía podía oír el zumbido de la bomba, un fantasma en su memoria. Pero luego oía la respiración tranquila de Leo en la habitación de al lado, y el zumbido se desvanecía. Ganar no se sintió como una victoria. Se sintió como una tregua. Había vengado a David, pero la venganza no lo traería de vuelta. Había salvado a Leo, pero la inocencia de su hijo y la suya propia se había quemado en el fuego del Pozo 7. Había destruido a un monstruo, solo para darse cuenta de que el mundo estaba lleno de ellos. Pero mientras observaba a Leo lanzar la pelota, se dio cuenta de la verdad. David no había muerto en vano, porque su muerte la había transformado a ella. La viuda asustada que había huido al desierto había muerto allí, y en su lugar estaba la madre que había regresado. Elena se volvió de la ventana, tomó el sobre que había llegado esa mañana, la primera factura escolar de Leo, algo que David siempre había soñado, y la pagó. No era el final que había querido, pero era un comienzo que había ganado. Esta historia ha llegado a su fin, pero el viaje de Elena nos recuerda que la fuerza más poderosa del universo no es el veneno de una corporación ni el calor del desierto, sino el amor de una madre que se niega a rendirse. Creemos que las historias como esta nos conectan, nos sanan y nos dan fuerza. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la desesperación de Elena, su rabia y su increíble resiliencia, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal. No solo para ver más videos, sino para ser parte de un lugar donde valoramos la profundidad de la experiencia humana, un lugar donde cada historia importa. Queremos saber de ti. Este no es solo un canal, es una conversación. ¿Qué fue lo que más te impactó de la decisión de Elena? Cuéntanos en los comentarios sobre un momento en tu vida en el que tuviste que sacar fuerzas de donde no creías tener. ¿Qué aprendiste de su viaje? Tu historia es valiosa. Al compartirla, puedes darle a alguien más el coraje que necesita para enfrentar su propio Pozo 7. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en los comentarios.